Dora Barranco, buenas tardes, bienvenida a la UNICEN. Te estábamos esperando. Bueno, muchísimas gracias. Hermosa acogida. Vamos a empezar por hablar un poco de nuestro espacio de trabajo y a recordar y a celebrar que tenemos hoy una red universitaria de género. Y me interesaba por ahí recordar que la red universitaria o interuniversitaria de género surge en septiembre de 2015 y que en junio del 2015 las mujeres argentinas salimos a decir ni una menos. Y bueno, quería ver qué pensás vos de si existen relaciones entre estos dos grandes hechos políticos, como bueno, el ni una menos que podemos decir en el afuera y la red interuniversitaria de géneros. Entre junio y septiembre, claro, hubo una sinergia muy particular después de junio, pero desde luego hay que pensar que ya las colegas universitarias nos habíamos ido juntando en una suerte, yo diría, de cauce, que luego magmatizó de manera rápida. Exactamente lo que ocurrió en junio fue de tanta, yo diría, de tanto esplendor en la consistencia tan, yo diría, derramada que hubo, una consistencia derramada, que eso significó ya una aceleración tremenda de la perspectiva que venía incubándose. Yo quiero homenajear a Vanessa Vázquez Lava, y que me permitan todas las queridas compañeras las omisiones, porque Vanessa fue muy central en esta historia, al mismo tiempo que fue muy conmovedora toda la actividad de ella, el hecho de que en San Martín se produjera ese primer conato y demás, y que de hecho nuestro encuentro fue en septiembre, lo hicimos ahí en San Martín, en la Universidad General San Martín. Y entonces no quisiera olvidarme de Vanessa porque, por otra parte, pudo animar. Nosotros en aquel momento teníamos en fin, una cierta promesa, no tan cierta, sino una promesa bastante contundente de lo que era entonces el Consejo Nacional de las Mujeres, que además sus representaciones estuvieron ese día en septiembre acompañándonos ahí en la universidad, porque en realidad la propuesta era que encaráramos una tarea de conjunto. Bueno, lamentablemente las cosas cambiaron mucho, pero lo que no cambió fue el espíritu tan formidable de aquella iniciativa que luego coaguló en esta red que es ya, yo diría, muy magmática y que es muy estimuladora, inclusive en el plano de Latinoamérica, porque se gestionó, anduvo y se armonizó. Entonces, no es siempre fácil hacer una consistencia armónica, ¿no? Hay muchas dificultades, pero lo más notable que ha habido es justamente que esta convocatoria fue tan ampliada y tan notable que yo creo que, tú me dirás en qué punto estamos hoy, pero yo creo que la mayoría de las universidades públicas están todas asociadas en esta red. Sí, la verdad es que casi todas las universidades públicas se han dado protocolos de actuación en casos de violencia de género, como es el caso nuestro de la UNICEN, también programas de abordaje más integral, y la tentación por ahí es pensar que todo este mujeres afuera permea la universidad. Pero me parece que esa es una tentación como de leer unidireccionalmente la cosa, ¿no? Y quería preguntarte entonces, ¿cómo fue, si podés recuperar, cómo fue que adentro de las universidades le pudimos dar sentido? O sea, ¿había ya algo que pudo darle significado a ese eco que permeó sí, es muy buena tu pregunta. Paredes? Es muy buena porque nosotras las señoras de las viejas canteras, sabemos que todos nuestros estudios comenzaron, siempre diremos, en la periferia, fue en la sociedad, en núcleos sociales que hubo en fin, todo un estremecimiento que comenzó con estudios
Yo diría que ese estremecimiento comienza antes del final de la dictadura, en realidad todavía en plena dictadura, ¿no? Hemos recordado siempre en 1978 el grupo que se reunía en el Instituto Goethe, etcétera, que estaba cuya composición tenía muchas psicólogas, algún psicólogo varón también, y la deriva que luego, una vez que estrenamos la Nueva Democracia, tuvo en la Facultad de Psicología. Bueno, pero ese muñón era hacia 78, bueno, perspectiva democrática, entonces un primer curso de especialización que hubo en la Facultad de Psicología de la UBA. Pero luego se produce notablemente, no fue inmediato. Nuestra primera reunión que convocó a quienes estudiábamos mujeres, género, condición femenina sobre todo en el 91, se hizo en la Universidad de Luján. Y ahí fuimos los grupos que más o menos ya teníamos en claro que había que hacer un camino en la universidad. Y fue claro que después de 1991 las universidades ya comenzaron a tener o un programa, y cuanto más institucional se tornó la cuestión, se llevó a un instituto de investigaciones, como el caso de UBA, ¿no? El Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género, que después en el 2000 vine a ser su directora. Hasta ese momento había, ¿no?, combustibles que iban prendiéndose. Y luego ha habido un tsunami. En los años 2000 esto se magnificó, se hizo mucho más extenso y también más intenso. La actividad dentro de las universidades. Ahora, ahí déjame decirte algo. Evidentemente, en estos años se construyó en todas las universidades, insisto, ya hay más que programas y líneas, en fin, en cada una ya tenemos la forja esta extraordinaria justamente de protocolos de actuación. Pero los protocolos demoraron. Teníamos bastante fortaleza en los estudios de las mujeres, sí, los estudios feministas, los estudios. Felizmente inauguramos con mucha fuerza en años más recientes la diáspora de la sexualidad, la incorporación de estudios queer, entonces lo llamábamos así, hoy estamos hablando de todos los estudios que tienen que ver con ese extraordinario arco de sexualidades, de sexos sociales que tenemos hoy. Y he ahí que no habíamos pensado, sino hasta recientemente, exactamente hasta 2014, 2015, justamente la violencia íncita de las universidades. Era como, nos ocupábamos de las mujeres, pero no de las mujeres de las universidades. No esa encarnación de las mujeres, es notable, sí, ¿no? Hay como un salto de que esto del foco, ¿no? Las universidades empiezan a leerse a sí mismas como un territorio también atravesado por una... La omisión, es decir, nos ocupamos de las violencias habidas en las congéneres. Ahora, de nuestras congéneres no nos ocupábamos. Esto fue muy notable. Yo creo que ahí hay un salto cuántico que sí, alguna vez habrá que indagar mejor cómo se pudo hacer finalmente esta autopercepción y llegamos, en fin, la red obviamente tiene el mérito de haber estimulado los protocolos y actividades conexas que hoy están en algunas universidades, como aquí, como en Tandil, en Centro, la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, no puedo decir Tandil. Sí, tenemos 4 sedes. Son 4 sedes, es un pecado grave. Algunas compañeras dicen que esto que también vos marcabas, medio que estábamos en las periferias, esto de entrar a la academia con un lenguaje desde afuera, como con un lenguaje tartamudo. Algunas dicen, entramos como yeguas de Troya, ¿no? En los 70, 80. Trémulas, es decir, a ver, trémulas en términos, ¿no? Porque nunca vamos a ser trémulas. Pero era notable que también incorporamos rápidamente la noción de género. En España, género nunca tuvo una perspectiva de aquiescencia total. Aún hoy, el debate en España es que, en general, la mayoría de las colegas prefirieron diferencia sexual, notable.
en la academia. ¿Por qué? Porque efectivamente, bueno, tenemos una gran teórica feminista, Rosy Braidotti, que alguna vez dijo, bueno, esto de género, y lo dijo de una manera, yo diría, formidable, y ahí también hizo lugar a lo que ocurrió, ¿no? Nosotros tuvimos una adecuación política interesante, porque estudios de género sonaba menos vigoroso, tal vez, digo, vigoroso en el sentido, sonaba vigoroso, lo que quiero decir, que daba menos estrépito que estudios feministas, ¿eh? Entonces debemos pensar que sí, que ahí consagramos una estrategia, que tuvimos una treta. Pero bueno, voy a recordar algo. Cuando hicimos el comité de género de AUGM, de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, comenzamos con esta historia hacia 2002, 2003, y no recuerdo cuándo coaguló, pero fue por ahí, entre el 2003 y el 2005 que se creó este núcleo en AUGM. Y recuerdo algo, cuando nos juntamos las universidades de La Plata, Buenos Aires, creo que era Entre Ríos, no me acuerdo bien si Rosario estaba, hicimos una reunión en la UBA para proponer y el rector entonces nos dijo, perdón, ¿qué es género? Bueno, fue interesante que tuviéramos que explicar. Pero estoy hablando de algo que ocurrió hace no más de 15 años. A esas alturas ya teníamos, evidente, muy afiatada toda la tarea, ¿no? Y de hecho ya teníamos algunas maestrías, las universidades, Rosario tenía una maestría específica, después, bueno, Buenos Aires construyó, no la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Hay maestrías en el orden privado, y bueno, hasta la creación de un doctorado. Voy a decirte que el doctorado que habíamos pensado en los años 2002, 2005, inicial era un doctorado regional. Justamente, la clave de AUGM era tener un doctorado regional de estudios de género, porque todavía pensábamos que en aquel momento que las masas críticas, que habían crecido muchísimo, si se unificaban en el objetivo común en la región, en el Mercosur concretamente, iba a ser muy potente. Pero no pudimos hacer ese doctorado regional al que pensaba que se podían ir acoplando diversas universidades que tenían interés manifiesto en una posgraduación doctoral en género. Pero eso no pudo ser. Y yo voy a decir algo, no pudo ser porque las restricciones burocráticas, las ópticas de los servicios jurídicos, no pudimos hacer el consorcio porque siempre faltaba algo, porque había una cuestión de tipo estrictamente letrada que no podía ser. En fin, voy a decirlo con todas las letras, es mucho más fácil cambiar de sexo que cambiar la burocracia íncita de nuestras universidades. Sí, venimos pensando que hay una inercia sexista en la universidad que imposibilita o por lo menos condiciona mucho el desarrollo de este tipo de iniciativas. En Tandil o en la Universidad del Centro tenemos la primera diplomatura superior en género que estamos dictando este año en la Facultad de Derecho y bueno, estamos empezando a andar estos pasos con el protocolo y el programa de género, así que creciendo seguramente. Sí, estoy segura que tienen mucho éxito con la diplomatura, porque hay algo que es clarísimo, que tiene una evidencia empírica notable. Allí donde hay una oferta de estudios de género, hay una enorme demanda, al punto de que hay que hacer, me imagino que les está pasando a ustedes, que hay que hacer inclusive listas de espera. Y estamos teniendo muchos inscriptos, sobre todo de gente que trabaja en el Poder Judicial, en los ámbitos municipales también. Es una diplomatura que es un convenio también con el Observatorio de Violencias de Género de la provincia. La verdad que estamos muy contentas. Estoy segura, porque además acá hay mucha masa crítica y es con muchísimo gusto que recordaré muchos años atrás cuando veníamos a los encuentros, inclusive encuentros de mujeres rurales aquí, y había acá una expresión ya muy interesante, muy pionera. De modo que, bueno,
Yo creo que hoy, en este momento, justamente una de las aplicaciones más singulares que podemos hacer es al Poder Judicial, porque ha cambiado mucho el derecho, muchísimo, ha cambiado el derecho penal, desde luego el derecho civil ha cambiado mucho, pero lo que hay que cambiar son las mentalidades aplicativas de la justicia, ¿eh? Entonces, ahí hay una tarea formidable que hacer, en el sentido de reformatear las mentalidades de las y los jueces, no son solo los Sí. jueces. De todos modos, ha ido cambiando esa óptica, cada vez más se observa que hay un enorme interés y en la formación de los y las magistradas, y que esto está significando que las universidades tienen una enorme tarea, porque efectivamente he ahí un destinatario que es de toda forma en que se vea fundamental, dadas las condiciones de judicializaciones que tenemos frente a las violencias y demás, ¿no? Entonces es fundamental el papel de las universidades en esto, y esto, la autocomprensión de que es necesario actuar para erradicar la violencia dentro de nuestras casas de estudio, y sobre todo crear el cauce de derecho para la acción que tiene que ver con acosos y otras fórmulas de violencia que son muy persistentes en todas nuestras unidades académicas.